diario de la situación del coronavirus en Chile, reiterando uno de los aspectos quizás más sensibles de esta epidemia, que es cómo hacemos la trazabilidad de las personas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad. Para ello, me gustaría reiterar nuestra intervención de ayer, donde mencionamos que estamos construyendo un nuevo sistema de información. Estamos construyendo un nuevo sistema de información que es más preciso, que es más ordenado y que es una nueva forma de mirar, que nos permite ser más sistemáticos, como decimos en ciencia. Para ello, hemos establecido una nueva metodología. La metodología consiste en que vamos a diariamente tomar la base de datos de fallecimientos del registro civil. A esa base de datos se la preguntan con palabras claves como coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, y eso entonces nos da un conjunto de personas que fallecieron con esas causas en el certificado de defunción. Se excluyen de esas causas aquellos que fallecen por razones que se llaman secundarias o razones que son distintas al coronavirus, lo que llamamos causas externas. Una vez que se excluyen esas, que son como traumas, suicidios y otros tipos de fallecimientos, entonces esa base de datos hacemos un cruce, vemos cuáles de esas personas tienen un PCR positivo y eso resulta entonces en la base final que se va a reportar diariamente para los fallecidos a causa de esta enfermedad. Tenemos entonces una base de datos de registro civil, palabras claves, esas palabras claves nos dan un subconjunto y eso entonces se excluyen las causas que son externas y luego entonces se hace un cruce con el PCR positivo y de esa manera estamos estableciendo esta nueva metodología, esta nueva forma de mirar que nos permite tener un seguimiento, una trazabilidad que es mucho más completa y mucho más ordenada. Hay que mencionar que este es un sistema que está en construcción, que nos exige esta epidemia. Y se lo exige no solamente a Chile, sino que está haciendo una exigencia para todos los países que estamos haciendo un esfuerzo cada día por entregar más información, por entregar información más completa, por entregar más transparencia a la ciudadanía. Y por lo tanto, cumplimos así con altos estándares europeos. Es importante mencionar que porque estos datos derivan del registro civil, vamos a tener ciertas fluctuaciones que derivan de esos certificados del registro civil y no va a ser todos los días igual. Por lo tanto, lo que vamos a informar son aquellos casos que estamos reportando, pero esos casos corresponden a personas que han fallecido en fechas anteriores. Por lo tanto, la fecha va a cambiar de acuerdo a lo que entregamos. Vamos a entregar un número cada día, ese número se entrega y se entrega con la fecha de fallecimiento, que va entonces a alimentar una curva que va atrasando entonces estos fallecimientos en el país en el tiempo. Se va alimentando hacia atrás y por lo tanto se va a poner una curva distinta cada día, ¿cierto?, que va alimentando los números hacia atrás, haciéndose la información más accesible. Es información que va a estar más completa y que va a estar disponible también cada día. Así lo hemos ya dispuesto. Esta curva está disponible en la base de datos del Ministerio de Ciencia. Se va a actualizar diariamente y quiero enfatizar en el último punto. Se entrega un número de fallecimientos diario, pero eso no corresponde solamente a los que fallecen en las últimas 24 horas. Vamos a entregar un número con su fecha de fallecimiento. Por lo tanto, nos permite tener una trazabilidad en el tiempo de las personas que han fallecido no solamente en las últimas 24 horas, sino que en días anteriores. Y eso se va a ir actualizando diariamente para poder hacer esta trazabilidad de la manera más ordenada y más precisa posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro Kub. Muy buenos días a todos. Lo primero que quiero enfatizar es que hemos avanzado en forma bien importante en la estrategia de testeo y aislamiento a lo largo de todo el país y tenemos un objetivo que es ambicioso, pero que queremos cumplir y creemos que podemos cumplir en conjunto
con la atención primaria de salud, que es que todo caso confirmado de coronavirus, de una infección por coronavirus, esté estrictamente aislado. Y en nuestro flujograma, ¿no es cierto?, ese aislamiento se puede cumplir si se dan las condiciones adecuadas y el compromiso de las personas en el domicilio, pero hay un número significativo de personas que tienen que cumplir el aislamiento para no contagiar a otros en residencias sanitarias y, por supuesto, si su estado de salud así lo amerita, en recintos hospitalarios. En ese sentido, el llamado fundamental es a la responsabilidad. Cada persona que tenga síntomas respiratorios es posible que esté cursando una infección por coronavirus, no lo puede descartar de motu propio, y asimismo las personas que tienen certificada la enfermedad por examen tienen que estar necesariamente en aislamiento, ya sea en su domicilio, si existe la capacidad y la responsabilidad para hacerlo, en una residencia sanitaria cuyos cupos hemos ampliado, como se sabe, en forma bien significativa, o en un recinto hospitalario cuando así la situación clínica lo amerite. Hago énfasis en este tema de la responsabilidad porque la autocuarentena, la cuarentena voluntaria a la que se ha hecho llamado tantas veces, no está funcionando en la forma que requerimos para controlar este brote. Y es por eso, ¿no es cierto?, que hemos visto ayer personas que, estando en cuarentena y debiendo estar fuera de circulación, han sido sorprendidas en la calle, manejando, y eso implica un trabajo de la autoridad muy importante. Lo otro que quiero enfatizar al principio es que tenemos una preocupación creciente por las personas que, teniendo otras enfermedades distintas a COVID, están postergando el control, el examen, la cirugía, pero sobre todo a nivel de la atención primaria de salud. Necesitamos retomar la fuerza de la atención primaria, no solo para el manejo de COVID y los procedimientos de aislamiento y testeo, sino que necesitamos también una atención primaria que vuelva a trabajar vigorosamente para resolver problemas que, si no lo hacemos ahora, anticipan una crisis sanitaria de graves proporciones, incluso con fallecimientos, porque los pacientes con infarto no están consultando a tiempo, se están dejando de hacer quimioterapia, se están dejando de hacer cirugía, se están haciendo menos controles de enfermedades habituales, crónicas, que sabemos al dejarlas a su libre evolución se van a traducir necesariamente en complicaciones, presión y en una segunda pandemia, digámoslo así, cuando haya que resolver en una forma de los hospitales o de atenciones más complejas las derivaciones de estas enfermedades no controladas adecuadamente en la atención primaria. Agradecemos enormemente a todos los funcionarios de salud que han dado el máximo por estar en sus puestos de trabajo, por atender pacientes COVID, pero se necesita más. Necesitamos volver al trabajo presencial y hacernos cargo, insisto, sobre todo de la atención primaria de salud, de estas personas que tienen otras enfermedades y que están quedando un poco al margen de nuestra preocupación o de nuestro foco. Algunas definiciones. Hoy día se publicó en el Diario Oficial, ¿no es cierto?, un nuevo decreto respecto a las cuarentenas, y entendemos que las cuarentenas tienen que ser de 14 días, como hemos convenido con el Comité de Expertos, y así se decreta en el Diario Oficial hoy día, tanto para los contagiados como para las personas que son un contacto estrecho. Las personas que tienen un contacto estrecho tienen que hacer una cuarentena de 14 días desde la fecha del último contacto donde puede haber habido transmisión de la enfermedad. ¿Qué significa ser un contacto estrecho? Se especifica hoy día en el decreto. En primer lugar, estar cara a cara, digámoslo así, cercanamente, menos de 1 metro de distancia, conversando con alguien
que resulta positivo, es sospechoso de la enfermedad, durante al menos 15 minutos sin usar mascarilla. O compartir con una persona que es, o se sabe después, que resulta enferma de COVID-19, un espacio cerrado, una reunión cerrada, una oficina, un salón, por más de 2 horas sin el uso de mascarilla. También es importante señalar que entendemos por contacto estrecho aquellas personas que viven o cohabitan en una misma habitación cerrada. Y por último, el uso de un medio de transporte aéreo y sobre todo terrestre, estando cerca de una persona contagiada o que se sabe contagiada después por coronavirus sin el uso de la protección adecuada. Sin decir más, paso al informe de hoy día y habiendo mencionado lo que está hoy día en el diario oficial, quiero pasar a los datos. En el mundo la enfermedad sigue progresando intensamente. En Estados Unidos hoy día se está sumando con bastante vigor el subcontinente indio, que no había tenido un brote importante de enfermedad, hoy día está sumando muchos casos y eso ha llevado a que tengamos más de 7 millones de casos con alrededor de 400.000 fallecidos atribuibles a coronavirus y 3.311.000 personas ya recuperadas de la enfermedad. En nuestro país tenemos para el informe de hoy 3.913 casos nuevos, de los cuales 326 son personas que no han manifestado síntomas y que en general obedecen a esta pesquisa dinámica dirigida de personas que han sido contacto estrecho de alguien que sí está enfermo, que tienen que hacer, como mencioné, una cuarentena de 14 días y que testeados tienen un examen positivo a pesar de que no desarrollan síntomas. La cifra total de personas diagnosticadas en el país alcanza a 142.759 personas, de las cuales 23.115 se mantienen como casos activos. Recuerdo, caso activo es una persona que desde el punto de vista sanitario tiene la potencialidad de contagiar a otro, independiente de cuál sea su estado clínico cuando deja de estar en este periodo de 14 días de mayor riesgo de contagiar al personal que lo está atendiendo, si está en el hospital o a su familia. Lo que estamos señalando es cuántas personas representan un riesgo de difusión de la enfermedad en cada una de las comunas, las localidades del país en este momento, considerados los 14 días desde el inicio de los síntomas. Como ya adelantó el ministro Kuf, hoy día, por la forma de trabajo que tiene el registro civil, antes mirábamos certificado de función, ahora miramos los inscritos en el registro civil y es a eso que obedece el ajuste de un poco más de 500 fallecidos, desgraciadamente, que se hizo la semana pasada, pero hoy día informamos del fallecimiento de 19 personas. Quiero ser súper enfático en lo siguiente que ya señaló el ministro Kub. Esto obedece a la técnica de registro que hace el registro civil precisamente para inscribir defunciones. Una persona va, pide un certificado de defunción, se le entregan, pero esa persona fallecida puede aparecer en el registro civil como fallecida con todo el informe que estamos rescatando más tardíamente. Y esto se produce muy particularmente durante los fines de semana. La cantidad de fallecidos que inscribe el registro civil como tales en la base de datos que consultamos todos los días es menos. Y por lo tanto, estos 19 personas fallecidas no deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia, porque es
lo más probable, desgraciadamente, que siendo el lunes el día de mayor actividad de inscripción en el registro civil, cada día lunes tengamos una disminución de los casos y los días siguientes, respecto al informe del lunes, expresado el día miércoles, en los días siguientes nosotros tengamos un aumento significativo de los casos, y por eso hago un llamado de mucha precaución a señalar que este número de 19 fallecidos que están en la base de datos del registro civil no permiten establecer ninguna tendencia que pueda ser errónea respecto a lo que va a pasar con el informe, este mismo informe, en los próximos días. Sin decir más, dejo al subsecretario Arturo Zúñiga con la palabra. Buenos días. Para continuar con el reporte diario por coronavirus, el día de hoy se encuentran 1.577 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, de las cuales 1.325 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 364 de estas se encuentran en estado crítico de salud. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles, el día de hoy contamos con 313 ventiladores disponibles repartidos a lo largo de todo el país. Quiero concentrarme un poco en los aumentos que hemos tenido los últimos días en cuanto a nuestra capacidad hospitalaria. Hemos entregado 300 ventiladores mecánicos, hemos entregado 400 equipos de oxigenación de alto flujo y además de 90 cascos CPAP. Todos estos nosotros los hemos convenido como equipos de avanzado para poder entregar tratamientos de oxigenoterapia. Estos equipos están disponibles en los distintos establecimientos, tanto públicos como también en los establecimientos privados, con el objetivo de poder atender a la población. Esto no solamente aquí en la región metropolitana, hemos también distribuido un importante número de equipos también en la región de Valparaíso, también en la región de O'Higgins, en la región de Arica, en la región de Tarapacá y en la región de Antofagasta, que son hoy precisamente las regiones que tienen un mayor número de contagios y para las cuales existen ventiladores, existen distintos equipos de oxigenación para poder entregar la salud y el cuidado que cada uno de estos pacientes necesita. Al día de hoy tenemos una ocupación de un 89% a nivel nacional y de un 96% en la región metropolitana, que, como ustedes recordarán, se ha mantenido en esos niveles durante las últimas 2 semanas. Pero no se trata solamente de equipos, se trata de equipos tecnológicos, de equipos de oxígeno de alto flujo, sino que se trata también de equipos de salud. Tal como lo mencionó el ministro, ellos hoy lo están dando todo. No solamente las personas que trabajan en las unidades de pacientes críticos, sino que también los que están trabajando en los servicios de medicina, los que están trabajando en los servicios de urgencia y especialmente también quienes están trabajando en la atención prehospitalaria. Nosotros llamamos la atención prehospitalaria a quienes están en las ambulancias. Todo el trabajo que hace nuestro SAMU, que son las ambulancias amarillas que nosotros vemos recorrer diariamente las ciudades de nuestro país. Ellos están realizando un trabajo enorme, que se está visibilizando en donde poder llegar con cada una de esas ambulancias a los lugares que tienen nuestra capacidad de atender. Ese trabajo coordinado, tal como se hace un trabajo coordinado con las camas, también tenemos un trabajo que se hace coordinado con las ambulancias para poder entregar la salud cuando corresponde a cada uno de nuestros ciudadanos. Quiero también agradecer a los trabajadores de la atención primaria. Tal como lo mencionó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, muchas municipalidades están haciendo un trabajo muy activo, ya sea mayormente presencial, pero también ocupando otras tecnologías como visitas domiciliarias. Yo quiero invitar a todas las otras comunas, a todos los alcaldes y a todos los otros consultorios a que sigamos estos ejemplos de que innovando se puede seguir atendiendo a la ciudadanía, podemos seguir atendiéndolo sin, obviamente, someternos a un riesgo innecesario de contagio, tomando todas las medidas. Hemos dispuesto de los elementos de protección personal para todos los equipos de trazabilidad que se encuentren trabajando y eso va a ocurrir con cada uno de los trabajadores de salud
independiente si trabaja en un hospital o trabaja en un consultorio. En cuanto a nuestra capacidad de laboratorios, el día de ayer se informaron por parte de ellos 17.777 exámenes, acumulando ya 748.598 exámenes desde que comenzó esta pandemia. Esto es un número que, como ustedes lo podrán recordar, ha ido creciendo y vamos a seguir implementando más laboratorios porque estamos convencidos en esta estrategia que hemos implementado de poder testear para poder saber quiénes son positivos, que vamos a trazar, detectando obviamente a esos casos positivos y a su contacto estrecho, y en aislar a través de las residencias sanitarias a quienes no puedan cumplir con una cuarentena de forma efectiva dentro de su hogar, sin arriesgar a sus seres más queridos, como podrían ser enfermos crónicos o adultos mayores. Y en relación a esto mismo, a las residencias sanitarias, ya disponemos de 130 recintos de hospedaje, con más de 11.812 cupos. Estos están disponibles. En cada una de las regiones del país tenemos al menos una residencia sanitaria. Todas estas están a disposición de la ciudadanía. Estamos trabajando arduamente con la atención primaria para poder ofrecer esto, poder contactar a quienes corresponde y poder trasladarlos de forma efectiva. Por último, y antes de ceder la palabra para las preguntas, quiero recordar que hoy a las 22 horas, tanto la comuna de Calama como la comuna de San Antonio entran en cuarentena. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Muy buenos días. Hay preocupación de los expertos, también de los ediles por la región de Valparaíso. Los casos van en aumento también por las condiciones de hacinamiento. Hay 2 estudios que fueron publicados en el día de ayer, uno de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, otro de Espacio Público, donde ambos se recomiendan con premura decretar cuarentena en gran parte de la región de Valparaíso. Les quería preguntar finalmente cuáles son las razones epidemiológicas para no decretar aún esta medida. Cedo la palabra al ministro de Salud. Lo primero que quiero recordar es que la medida de cuarentena se ha usado ampliamente en nuestro país, en distintas localidades. No hay ninguna resistencia conceptual a su uso. En este momento debe haber del orden de 8 millones de personas en nuestro país en una cuarentena, que desgraciadamente no logra manejarse como una autocuarentena por la instrucción sanitaria, la instrucción del gobierno, sino que cada una de estas acciones requiere un esfuerzo de vigilancia para su cumplimiento muy grande. En segundo lugar, efectivamente, tenemos preocupación por la región de Valparaíso, como lo hemos manifestado repetidamente, y ese es el motivo por el cual una provincia muy relevante de dicha región entra en cuarentena hoy día en la noche, como se acaba de señalar, con la idea de descomprimir la demanda de camas y hospitalización. A través del CEREMI de la región de Valparaíso, creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la contactabilidad, trazabilidad, aislamiento y movilización a residencias sanitarias en esta estrategia, como hemos señalado, fundamental de testear, identificar casos confirmados, contactos estrechos y derivarlos, dije al principio, a un lugar adecuado donde puedan efectivamente dejar de contagiar a otros. Cada una de estas medidas está en permanente revisión. De hecho, el día de mañana hay que revisar de nuevo todo el país con los datos recientes que tengamos. No hay que cerrarse a ninguna medida, pero quiero recordar también que las cuarentenas tienen efectos adversos muy importantes. La gente deja ir a sus controles, se produce aumento de la violencia intrafamiliar, recaída en el consumo de drogas, depresión, hambre, al final incapacidad de generar un sustento todos los días, y es por eso que siempre hemos señalado, como se ha hecho en todas partes del mundo, que la cuarentena es un instrumento, una herramienta de última razón que se debe usar cuando se debe usar, y es lo que estamos evaluando permanentemente.
Aprovecho en insistir en el llamado a la tarea fundamental que tienen los municipios, los alcaldes, la atención primaria, para efectivamente identificar, trazar los casos y producir una disminución de la contagiosidad dentro de una comuna, región determinada. Adicionalmente, para la región de Valparaíso, como ya se ha dicho, se ha dispuesto la migración del buque Sargento Aldea de la Armada al puerto de Valparaíso para que se haga cargo de patología no COVID, sobre todo cirugía mayor ambulatoria, y pueda liberar recursos, sobre todo del Hospital Van Buren. Se ha decidido también instalar un hospital de campaña en el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, con, como sabemos, un cupo adicional de 100 camas para descomprimir los hospitales y poder de esta manera, con los ventiladores o con las estrategias de atención ventilatoria avanzada, como son los cascos, alto flujo de oxígeno, tener una capacidad mayor a la actual para manejar los casos. Insisto, esto va a estar en permanente discusión, revisión y mañana se informará de las decisiones respectivas en este mismo punto. Ministro, algo que no quedó muy claro, lo que pasa con los fallecidos esta jornada, usted dice son solo 19, ¿este criterio apela solo a lo que pasó con los datos del registro civil o también incluye las muertes de las últimas 24 horas, como lo habíamos visto en días anteriores? Y segundo punto, ayer en la tarde trascendieron las alertas de lo que estaba ocurriendo en el Hospital San José, los funcionarios denunciaron que no existían más camas UCI al interior de ese recinto y que seguían llegando pacientes. ¿Hay posibilidades de poder ampliar la capacidad de ese hospital? ¿Y por qué tampoco se ha aplicado quizás una mejor coordinación para la derivación de pacientes de ese recinto y de ambulancias, como se comprometió hace un par de semanas cuando vimos una situación similar en el Hospital El Pino? En relación a las cifras de fallecidos, quiero, si me permite, ministro, volver a repetir lo que señaló el ministro Kub. Nosotros siempre hemos notificado en cada día los fallecidos que han ocurrido en las últimas horas y aquellos fallecidos cuyos certificados de defunción antes eran recuperados con 1, 2, 5 días. Vale decir, en los fallecidos del día siempre se han notificado no solo quienes fallecen en las últimas 24 horas, sino también fallecidos cuyo certificado de defunción fue rescatado, porque ese es el instrumento que usábamos con anterioridad a las últimas 24 horas. En ese contexto, lo que hemos hecho es que nos hemos encontrado en el registro civil, al mirar la base de datos del registro civil, con un número significativo de personas que con los nuevos criterios uno dice, a lo mejor estas personas puede que hayan fallecido por COVID y es por eso que los agregamos en el ajuste que hicimos la semana recién pasada. Como dijo don Andrés Kub, hoy día nosotros estamos informando los fallecidos a través de la base de datos del registro civil de fallecidos de las últimas 24 horas y los que hayan aparecido en los días anteriores. Y voy a poner lo que supongo va a ser el ejemplo de mañana. Mañana nosotros vamos a señalar que el número de fallecidos es X y es probable que en ese valor de X, con seguridad superior al de hoy día, van a haber fallecido no solo de las últimas 24 horas, inscritos en el registro civil en el día de hoy, sino que también pacientes que fallecieron durante el fin de semana y que fueron recién inscritos en el registro civil el día lunes. Siempre el día lunes hay un aumento muy significativo de el número de personas cuyo fallecimiento se inscribe y eso, como estamos usando esa base de datos y lo estamos informando diariamente, porque si esto fuera semanalmente tendría menos oscilaciones, lo que estamos informando diariamente es previsible que tengamos, como ya se señaló, cambios importantes día a día, producto de la forma de trabajo del registro civil. Respecto al Hospital San José, dejo al
don Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales. La situación general es de una pandemia, ¿ya? Y en base a eso nosotros hemos establecido distintos protocolos, no solamente para el manejo de camas, en donde tenemos una coordinación centralizada y como hemos dicho en los días anteriores, nosotros podemos trasladar pacientes de un hospital a otro, de una ciudad a otra, de una región a otra. Lo mismo también con los ventiladores. Ustedes lo vieron y lo están viendo en estos minutos con la región metropolitana, pero lo vieron anteriormente con Temuco, con Magallanes, con la ciudad de Osorno, en donde pudimos trasladar ventiladores de un lugar a otro para apoyar, obviamente, en el lugar donde se está produciendo un mayor número de casos. Y lo mismo hemos realizado con la urgencia prehospitalaria, es decir, con las ambulancias y con la atención rápida de urgencia. Y eso se ha aplicado fuertemente las últimas 2 semanas y estamos viendo donde hemos visto que se han coordinado traslados de ambulancia hacia hospitales donde hay una menor carga en ese minuto específico. La demanda prehospitalaria, la demanda por urgencia, por ambulancia, es una demanda bastante inestable durante el día y cambia también durante los días de la semana. Y es por eso que se ha tramitado este ejercicio de poder trasladar una ambulancia independiente del lugar de donde proviene, sino que hacia el lugar donde puede atenderse de forma más expedita. Y en el caso particular del Hospital de San José, ayer habían 2 ambulancias a las 22 horas y hoy día en la mañana había solamente una ambulancia. Por lo tanto, esto se está ejecutando de buena forma y es por eso que anteriormente agradecí a los funcionarios, a los trabajadores de la atención prehospitalaria, de las ambulancias específicamente, que han realizado un trabajo muy coordinado también con la atención primaria, con los servicios de urgencia de la atención primaria, que es desde ahí de donde provienen estas ambulancias en busca de una atención de mayor complejidad. Este trabajo se ha hecho muy coordinadamente desde el Ministerio de Salud a través de los servicios de salud y con contacto permanente con los servicios de urgencia de la atención primaria. Subsecretario, pero ¿se van a ampliar las camas en el Hospital San José luego que se denunciara que no quedan camas con ventilador mecánico disponible en ese lugar? Lo acabo de mencionar también, nosotros hemos repartido casi 800 equipos de oxigenación de alto flujo, de ventiladores mecánicos, cascos, CPAP, etcétera, y de parte de esos también se ha entregado ya al Hospital San José, como así también a otros hospitales y a otros recintos privados. Obviamente nosotros tenemos que considerar que existe una capacidad límite de cada uno de los hospitales y obviamente eso lo hablamos para, en caso de ser necesario, poder poner más camas, tal como lo habíamos mencionado. El Hospital San José ya tiene cerca de 60 camas, y eso ha implicado un aumento gigantesco. Recordar que inicialmente el Hospital de San José tenía 20 camas, por lo tanto ya ha crecido un número muy importante. Y hay que recordar que nosotros hemos convertido los hospitales. No solamente estamos creando unidades de cuidados intensivos en las unidades de paciente crítico, sino que estamos ocupando también las unidades de paciente crítico de los pacientes pediátricos, estamos ocupando los pabellones también para poder hospitalizar pacientes y así también estamos ocupando los box de urgencia, en donde también existe ventilación mecánica y se puede dar un tratamiento a los pacientes de acuerdo a sus necesidades. Buenos días, subsecretario, ministros. Al ministro Mañalich preguntarle y hacerlo volver un poco sobre el tema de las personas fallecidas, desde el punto de vista del minuto al minuto, del termómetro del día a día de las personas que van falleciendo en cada una de las regiones. Con este cambio, habría un desfase de varios días, señalaba el ministro, para tomar a las personas que fueron inscritas en el registro civil, si es que se va a hacer un conteo quizás paralelo del día a día para ir pudiendo llevar ese conteo de manera más cercana a la realidad, al tiempo donde están ocurriendo los fallecimientos. Y en una pregunta adicional también sobre los casos activos, de acuerdo al cambio de metodología también se toman desde los 14 días de que inicia sus síntomas. En ese sentido, ¿cuánta es la cifra estimada de personas que hoy día son casos activos y que están en espera de PCR y que probablemente cuando se confirme su enfermedad como positiva ya van a haber pasado esos 14 días? Hay una cifra importante de personas que no se estarían contabilizando, si es que ustedes lo tienen también considerado como una proyección. Cedo la palabra al ministro de Ciencia, Andrés Ku. Muchas gracias. Me parece de suma importancia aclarar todos estos cambios metodológicos, todos estos cambios en la forma de mirar. Lo que tenemos nosotros ahora es la incorporación de una manera que es más ordenada
en más sistemática, y lo que va a hacer es tomar la base de datos del registro civil. Obviamente el registro civil hace un corte el momento que nos informa eso. Esa base se va a cruzar entonces con lo que ya hablamos de un certificado de PCR positivo. Por lo tanto, efectivamente, lo que vamos a tener es un pequeño desfase entre que el registro civil reporta y hacemos los cruces, y vamos a estar informando, por lo tanto, cada día un reporte del número de fallecimientos con su fecha de fallecimiento. Y eso necesariamente va a tener que tener un pequeño desfase. Esa es la metodología que hemos implementado. Es una metodología que vamos a aplicar de manera nacional y por lo tanto va a ser la única metodología que vamos a usar para contabilizar los fallecimientos. Creemos que es un aporte muy significativo a cómo hacemos la trazabilidad de cada uno de estos pacientes y lamentablemente de aquellos que fallecen. El examen de PCR, lo que estamos haciendo es, estamos siguiendo criterios de altos estándares internacionales donde la base se va a cruzar con aquellos PCRs que están positivos. Lo que hemos hecho hasta el momento es, obviamente, aquellos que están pendientes, hemos hecho un seguimiento y hemos incorporado a la lista a todos aquellos que cumplen entonces con este segundo criterio de tener un PCR positivo. Pero es importante destacar que esta metodología nueva, que es más ordenada, va a tener este breve lapso, este breve periodo de retraso por la metodología misma, por cuando los datos se entregan del registro civil y cuando se pueden hacer entonces los cruces con estos PCRs que vienen de los laboratorios de todo el país. Muchísimas gracias. Quedó pendiente la pregunta de los casos activos y si quizás lo replanteo también. Hay 23.000 casos activos reportados durante este día y en los últimos 5 días 24.000 casos nuevos. Por eso es la consulta de que algunos de esos casos nuevos pueden no ser activos ahora porque ya pasaron los 14 días y esto abre a la posibilidad de que hay una cantidad importante, miles de pacientes que podrían hoy ser activos, pero que no están contabilizados dentro de los casos activos actuales porque no tienen un PCR positivo. Respecto a lo que se pregunta, dos precisiones. Evidentemente, al tomar decisiones respecto a metodologías, como hemos convenido con el señor Ministro de Ciencia, hay pros y contras en cada una. El contra que teníamos, o el efecto adverso que teníamos en la modalidad anterior de contar fallecidos, es que al considerar solo la búsqueda o la entrega voluntaria de copias de los certificados de defunción desde los diferentes servicios de salud, encontramos, ¿no es cierto?, que había un número importante al ir al registro civil de certificados de defunción que no nos habían llegado como tales. Y eso produjo la diferencia que se ajustó la semana pasada y en ese sentido esta metodología de ir al registro civil nos parece mucho más exacta a la hora de notificar fallecidos y hacer los ajustes hacia atrás, digamos, mostrarlos, ir mostrándolos en el informe de cada día y no tener de nuevo el riesgo de acumular personas cuyo certificado de defunción no nos ha llegado por diversas razones administrativas, no lo enviaron, lo que fuere, ¿no? En segundo lugar, como usted señala, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es identificar quién es una persona que tiene un riesgo de contagiar a otros el día de hoy. Puede ocurrir perfectamente, como se deduce de su ejemplo, que haya una persona que desarrolló síntomas, a veces menores, un poco de fiebre, dolor de cabeza, y no consultó, por ejemplo, hasta el día 10 de síntomas. Esa persona entra a nuestra base de datos como sospechosa solo el día 10 y desgraciadamente los 10 días de contagiosidad previo no tenemos manera hoy día de conocerlo y es por eso, insisto, que las personas que son notificadas como caso tienen periodos desde el inicio de los síntomas que pueden ser los 14 días de vigencia total como activo, o 10 días o 8 días, de acuerdo a cuándo ellos hayan consultado y hecho el examen. Tenemos la última pregunta porque nos están apurando por otra pauta. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Lo quiero llevar a 2 meses atrás, cuando se habló de nueva normalidad, o por ejemplo cuando por ahí en la quincena de abril se publicó un protocolo de reapertura de comercio. En ese minuto se nos dijo que era planificando, no era una apertura o reapertura inmediata. Lo mismo pasa el día de hoy porque conocimos un nuevo protocolo del Ministerio de Economía
donde se habla de la reapertura de cafés y restaurantes. Un documento de 20 páginas que, por ejemplo, nunca menciona la palabra paulatino o gradual. Yo le quiero preguntar, ministro, porque en esas semanas de abril, según un estudio de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, se redujo el efecto de la cuarentena de un 78%, cuando, por ejemplo, superamos de las 2.000 personas fallecidas, más de 140.000 contagios. Y cuando cortar la cadena de contagio debiera ser el principal objetivo, ¿no cree usted que esto nuevamente confunde a la ciudadanía? A este punto se va a referir el ministro de Economía en particular. Lo que ha hecho nuestro comité de expertos y el Ministerio de Salud es, por supuesto, preparar, porque se requiere mucho tiempo para preparar regreso a clases o desescalamiento o desconfinamiento, como se ha llamado en otros países, y eso se ha traducido en diversos protocolos. Ninguno de estos protocolos tiene vigencia hoy día, en la medida en que no están autorizados por los decretos de salud respectivos que mantienen, ¿no es cierto?, las limitaciones para apertura de comercio, cine, en fin, todo lo que sabemos que está decretado el día de hoy. Respecto a la publicación de este acuerdo, de este protocolo de desescalamiento que no tiene ninguna repercusión formal, dado que, insisto, el que ocurran acciones de esta naturaleza está vinculado a decretos del Ministerio de Salud. No tengo mucho más que decir. Los dejo acá. Muchas gracias, pero el presidente tiene que dirigirse, usar la palabra, así que nos vemos mañana. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.